Damas y caballeros, muy buenas noches. La Corporación Universitaria Republicana y el Centro de Investigaciones les da la bienvenida al aula máxima de esta subinstitución de educación superior, la Corporación Universitaria Republicana, para llevar a cabo la séptima jornada de investigación sociojurídica, relevancia de la investigación jurídica en el contexto social y político colombiano. Antes de iniciar el evento de manera formal, quiero pedirles dos recomendaciones o dos favores. La primera es que pongan sus teléfonos móviles en modo silencio o modo vibración. Y la segunda recomendación, también muy importante, es que se abstengan de comer algún tipo de alimento en el auditorio, ¿vale? Quiero presentarles la mesa directiva que nos acompaña el día de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Gerardino Vivas Hernández, rector encargado de la Corporación Universitaria Republicana, el doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico también de la Corporación Universitaria Republicana, la doctora Doris Parra, jefe de investigaciones de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, y finalmente el doctor Henry Bocanegra Acosta, coordinador del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana. Agradecemos también al doctor Rodrigo Plazas, el director del Centro de Investigaciones, a cada uno de los semilleros, a cada uno de los docentes y a cada uno de los estudiantes que hoy nos acompañan en esta jornada de investigación sociojurídica. Así que vamos a dar inicio de manera formal. A continuación escucharemos las palabras de instalación del evento séptima jornada de investigación sociojurídica, relevancia de la investigación jurídica en el contexto social y político colombiano, por parte del doctor Gerardino Vivas, rector encargado de la Corporación Universitaria Republicana. Recibámoslo con un gran aplauso, por favor. Muy buenas noches para todos los asistentes al aula máxima de la Corporación Universitaria Republicana, a las señoras ponentes, a la mesa directiva y a todos que de una u otra forma formamos parte de la Corporación Universitaria Republicana, nuestra alma mater. Primero, darle gracias a Dios que podemos llegar a un séptimo congreso. Segundo, darle gracias al Creador que podemos estar aquí reunidos y podemos tener el grado de satisfacción de compartir estas ideas tan importantes. Quiero hacerles llegar, como siempre, un saludo protocolario del aula máxima, que es en la que estamos en este momento. Un saludo muy especial del Consejo Superior, la máxima autoridad de nuestra institución, donde están nuestros fundadores. También un saludo muy especial del señor rector y de todos los que de una u otra forma llevamos muchos años laborando en beneficio de la Corporación Universitaria Republicana. Bienvenidos, no quiero hacer un discurso muy largo, solo felicitarlos y decir que queda oficialmente inaugurado este evento tan importante para todos ustedes y para la Academia Republicana que no se encuentra en este momento con nosotros. Bienvenidos y felicitaciones. A continuación, palabras de bienvenida del doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de la Corporación Universitaria Republicana. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos y a todas, a los estudiantes, a los ponentes, a los docentes y a los investigadores, en especial a aquellos que han aportado trabajo para este evento de sociología jurídica. Solamente quiero resaltar un aspecto que considero interesante para estos trabajos de investigación. En la mayoría de las instituciones de educación superior donde se hace investigación, una de ellas es nuestra Corporación Universitaria Republicana. Existen docentes, investigadores que producto de su investigación publican, estudiantes que participan en los semilleros de investigación y producto de su esfuerzo de investigación publican. Esas publicaciones son la base para nuestras revistas, para nuestros libros, para las ponencias que se llevan a los eventos nacionales e internacionales. Sin embargo, la mayoría de esas publicaciones, de los libros, de las revistas, son pocos conocidas por nosotros mismos. Son poco conocidas por nuestros propios docentes, por nuestros estudiantes, por nuestros egresados,
y no porque no se visualicen. Ahí están colgadas en la página web todas nuestras publicaciones, sino porque no tenemos la cultura de la lectura, el hábito de la lectura. Y lo más importante, no vemos la utilidad que tiene la lectura, no solamente para ampliar nuestro espectro cultural, sino nuestra formación como ciudadanos de derechos y deberes. Así pues que la invitación es que este esfuerzo tan importante que están haciendo nuestros docentes, nuestros egresados, investigadores, estudiantes, por escribir, hacer público lo que pensamos, sea un esfuerzo fructífero. Para que sea fructífero, la lectura tiene que ser viva, es decir, dialogante. A eso es que los queremos invitar y creemos que este espacio, este recinto es muy propicio para que nos encontremos académicamente con lo que pensamos, argumentamos para poder controvertir. Muy amables. Antes de dar inicio a las diferentes ponencias que nos estarán acompañando el día de hoy, vamos a hacer un reconocimiento. A continuación se hará la entrega del premio obtenido por parte del semillero Carlos Gaviria Díaz, semillero de Derecho Procesal Constitucional, bajo la coordinación del docente investigador de la Facultad de Derecho, el doctor René Moreno. Un premio que ellos han ganado, es el segundo premio obtenido en el 9º concurso de Derecho Procesal Constitucional. Este concurso fue realizado en Bogotá por la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, y ellos van a hacer la entrega de este premio de manera oficial a la Corporación Universitaria Republicana. Así que llamamos al semillero Carlos Gaviria Díaz y al docente René Moreno. Buenas noches para todos los presentes, compañeros que se encuentran en el auditorio, docentes investigadores, a los miembros de la mesa directiva, al doctor vicerrector encargado, al rector, a la directora del Centro de Investigaciones y al coordinador igualmente del Centro de Investigaciones. Bien, para el semillero de investigación en Derecho Procesal Constitucional Carlos Gaviria Díaz, es un honor esta noche, antes de hacer entrega del reconocimiento que recibimos, como ya lo han mencionado, el segundo puesto en el concurso de Derecho Procesal Constitucional, quisiera compartir con ustedes un poco de las experiencias que vivimos en esos momentos. Uno de los retos más grandes y enriquecedores que nosotros pudimos vivir es enfrentarnos como futuros profesionales y como estudiantes investigadores a la tarea de generar una línea de investigación. Y no solo a eso, también enfrentarnos a distintos planteles universitarios, no solo nacionales, sino también internacionales. Esto es una muestra de que a partir de esto y a partir de todo el conocimiento y de todo el esfuerzo que como semillero y con la línea de investigación que nos propuso el doctor René Moreno Alfonso, podemos no solo enriquecernos académicamente, sino también mostrar a otras instituciones identidad republicana. Porque no hay nada más gratificante que enaltecer el nombre de la institución de la mejor manera, que es la manera académica, a través de la educación. Por eso, posterior a ello, quiero hacer entrega formal en nombre del semillero Carlos Gaviria Díaz, sin antes dar un agradecimiento muy especial tanto a la Corporación Universitaria Republicana por todo el apoyo que nos brindó durante los días del concurso, de igual manera a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, a mis compañeros del semillero Carlos Gaviria Díaz y sobre todo al doctor René Moreno Alfonso, ya que sin él esto no hubiese sido posible. Entonces, de esta manera hago la entrega, o hacemos la entrega formal como semillero al vicerrector Gerardino Vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, una felicitación muy especial al semillero de investigación. Recibimos este premio con mucha satisfacción y estoy completamente convencido que muy pronto estará en el Consejo Superior.
Y también quiero decirles que el Consejo Superior se está reuniendo permanentemente porque estamos trabajando mucho para convertirnos de corporación en universidad. Y ese es el próximo paso que vamos a tener y eso nos va a engrandecer a nuestra institución, a ustedes y a todos los que de una u otra forma formamos parte de esta familia republicana. Muchas gracias, doctor René, muchas gracias a todos y muchas felicitaciones. Muy bien. Vamos a dar paso a las diferentes ponencias que nos acompañan el día de hoy, dando inicio con las ponencias de investigación. La primera ponencia, recordándoles que cada ponencia tiene 10 minutos para hacer su exposición. La primera ponencia es la siguiente: Valor de la investigación jurídica en el contexto colombiano, con el doctor Henry Bocanegra Costa, docente investigador y Grupo de Derecho Laboral, Económico y Estado. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. El director del Centro de Investigaciones de la Corporación es el doctor Rodrigo Plazas Estepa, la coordinadora del área de investigación en la parte curricular, digámoslo así, es la profesora Doris Parra. Yo tengo pues la responsabilidad de ser el editor de la revista republicana, indexada por Conciencias e indizada por Scopus. Es la más importante publicación de la corporación, y me desempeño también, apoyo la coordinación de investigación en la Facultad de Derecho. Pues yo creo que el título del evento señala un poco el propósito e inspiró en alguna medida pues la reflexión que voy a hacer en escasos ya 9 minutos, según aquí el control riguroso que nos va a hacer la doctora Doris Parra. Relevancia de la investigación jurídica en el contexto social y político colombiano. Pues primer punto, pues es necesario reconocer el papel que cumple la inversión en investigación, ciencia, tecnología e innovación de cara a responderle a los retos del desarrollo material e intelectual de las sociedades en el mundo contemporáneo. De una parte, la investigación en ciencia básica y en áreas que para nosotros resultan realmente extrañas o a veces novedosas, cuando habla de la biotecnología, la genética, la nanotecnología, la astrofísica, la física teórica y también los avances que hacen en medicina, pues fundamentalmente responden a los requerimientos sociales que en un contexto determinado los pueblos, las naciones le plantean a su comunidad académica. En general, el mundo desarrollado y los países que podemos llamar emergentes entendieron hace mucho tiempo el papel del conocimiento en la prosperidad material de sus sociedades, los niveles de inversión en ciencia, tecnología e innovación de países como Estados Unidos, como China, países como Corea, Japón, incluso Singapur o Brasil, aquí cerquita a nosotros, pues son descomunales frente a la inversión que se hace en países de la condición de Colombia. Algunos estimativos señalan que Colombia invertiría en 1000 años lo que Estados Unidos invierte en un año. Una cosa que realmente pues, define el rumbo de los países y la posibilidad que ellos superen sus problemas estructurales que tienen, estructurales históricos que tienen. La investigación, sea en ciencias naturales o en ciencias sociales, debe ser pertinente con los requerimientos sociales. Las necesidades y angustias que experimentan las sociedades se convierten en los principales acicates para avanzar en propuestas de investigación científica. Colombia es un país pues, marcado por un alto nivel de endeudamiento externo, que pues, es conocido, y no vale la pena traer las cifras o nombrarlas porque pues, un poco el tiempo también apremia, con un modelo de desarrollo en el cual pues, se ha visto más un proceso de desindustrialización que industrialización. Me un poco a las políticas de apertura económica, que tanto se han denunciado desde hace más de 20 años, con una inequidad alarmante, de las más altas de América Latina y del mundo, que también obviamente reconocemos y los medios de comunicación dan cuenta cotidianamente de esa realidad nefasta, con una acumulación de capital que podríamos llamar de corte gangsteril, un proceso de acumulación de capital
vamos a llamarse procesos originarios de acumulación de capital violentos, con problemas en cosas básicas como la alimentación escolar, con cuellos de botella en la Administración de Justicia colombiana, y necesariamente todo ello exige esfuerzos de diferente naturaleza, pero también esfuerzos fundamentalmente intelectuales, que permitan reconocer un poco las tendencias, los orígenes, las causas de esas situaciones, y en esa perspectiva poder formular alternativas que permitan superarlas. Situaciones como anunciaba anteriormente, el problema de los cuellos de botella en la Administración de Justicia en Colombia, los problemas de la reincidencia en lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, el problema del microtráfico, como se denomina actualmente, los problemas relacionados con la restitución de tierras, el funcionamiento de la JEP, ¿sí?, los problemas de la corrupción y, como lo señalaba también, los problemas de enriquecimiento ilícito que se han desarrollado en el país, no como una situación de manzanas podridas, como decía algún dirigente social, sino como un asunto estructural que caracteriza a esta sociedad. Y se trata fundamentalmente de generar nuevo conocimiento a propósito de esas problemáticas. Uno no puede intentar plantear alternativas de reforma legal si no tiene los fundamentos que permitan hacer dichas propuestas. Y eso necesariamente está relacionado con el ejercicio investigativo que fundamentalmente se desarrolla en las universidades. Pues en Colombia el esfuerzo en los últimos 20 años se ha concentrado en avanzar en la investigación. Se han desarrollado unas políticas, unos incentivos, unas exigencias por parte de las autoridades competentes de la perspectiva de que no solamente se garantice la docencia, la extensión, sino también la investigación, y Conciencia ha definido claramente unos criterios en esa dirección, pero más que en la formalidad de las exigencias de orden institucional, se trata fundamentalmente de construir unas comunidades académicas que permitan avanzar en conocimientos nuevos, que permitan formular propuestas, en nuestro caso concreto de reformas legales y ajustes institucionales que permitan en alguna manera mitigar o resolver los graves problemas estructurales que tienen sociedades como la colombiana. Investigar pues, es una cultura, es una actividad que exige rigor. Si pretendemos aportar a las transformaciones jurídicas y sociales que este país demanda, requerimos necesariamente profundizar, avanzar en la investigación científica en el campo del derecho, requerimos fortalecer los equipos de investigación en cada una de las universidades y particularmente en nuestra universidad, requerimos dotar a los estudiantes de las herramientas de orden teórico y metodológico que les permita problematizar la realidad. Un buen funcionario público, un buen abogado, seguramente tiene mejores posibilidades de desempeñarse, de transformarse personalmente y aportar obviamente a las transformaciones y al mejoramiento en caso concreto de la Administración de Justicia en Colombia, que tiene graves dificultades. Creo que el conocimiento, como decía algún pensador, se constituye la principal herramienta de desarrollo personal y social, y en ese sentido creo que todos debemos trabajar, tanto las instituciones como cada uno de los estudiantes y personas obviamente que integran esta comunidad educativa. Muchas gracias. Ponencia número 2. La formulación del problema en la investigación jurídica y sociojurídica a cargo del doctor Ricardo Mota Vargas del Grupo de Derecho Laboral, Económico y Estado. Recibámoslo con un gran aplauso. Buenas noches. Yo les voy a explicar muy brevemente un tema muy importante, que es el tema de la formulación del problema de investigación. Toda investigación se inicia con un problema, porque la investigación está llena de problemas. ¿Para qué sirve la investigación? Siempre nos hacemos esa pregunta. Para mejorar las condiciones de vida del ser humano. Les voy a presentar brevemente una metodología de cuál es la trascendencia del problema de investigación en un proyecto de derecho. Hoy en día, desde que ha avanzado la investigación sociojurídica,
a partir de la Constitución de 1991, la investigación se ha convertido en un eje fundamental. Y desde que la Corte Constitucional abrió la textura abierta del derecho y todas las sentencias de líneas jurisprudenciales, los problemas de investigación se vuelven muy trascendentales, ya no pueden ser demasiado simplones, sino que cuando un estudiante vaya a hacer un interrogante de investigación, tiene que hacerlo con muchísima trascendencia, que le dé un impacto. Y siempre tenemos que preguntarnos lo siguiente: resolver un problema de investigación no implica una respuesta automática, implica un proceso muy rápido. Brevemente les voy a mostrar una metodología a seguir en el problema de investigación. Pero avanzamos un poco más. Un poco más, sí, es para el problema. Bueno, hay una cosa interesante acá. El problema de investigación va relacionado con el título de la investigación. Cuando uno conoce el título de una investigación, sabe cuál va a ser el problema de la investigación. Por ello dicen que muchos autores de investigación sociológica comentan que lo último que se hace es el título de la investigación, porque es cuando ya uno tiene realmente armado ese problema de investigación. Y el problema de investigación está muy relacionado con el título. ¿Por qué? Porque va a estar el problema reflejado en un espacio, un tiempo, en el tema de la delimitación. Hoy no se puede hablar de problemas de investigación muy abiertos, de ser muy delimitado por el tema de la especialidad que hoy tenemos en la investigación sociológica. No es fácil, muchas veces ustedes se quedan cuando los docentes les hablan de una metodología, otro docente les habla de otra metodología. Y hasta ahora lo estamos haciendo, nadie tiene la última verdad. Entonces poco a poco se va haciendo por los cambios y trascendencia que están. Las facultades de Derecho son los bebés en materia de investigación. Eran las que menos hacían investigación. A uno le enseñaban, a mí me pasó así en el externado, le enseñaban los 5 códigos y no más. No había investigación sociológica. En cambio, medicina, matemática, siempre tuve investigación. ¿Pasamos? Sigamos en el tema del problema un poco más. Sí. Bueno, es una cosa importante anterior. El problema de investigación debe ser muy holístico. ¿Por qué? Debe tener una trascendencia muy grande y ubicar muchos métodos de investigación que permita, por ejemplo, confirmar, evaluar, describir, comparar, analizar, explicar, predecir. Por eso, cuando alguien va a hacer un interrogante de investigación, necesita primero conocer el estado de arte. Quizá el estado de arte es lo más trascendental, porque nadie investiga lo que no conoce. Es decir, uno investiga cuando ya conoce el fenómeno como tal. Cuando uno no conoce nada, por eso le queda muy difícil hacer un problema de investigación. ¿Pasamos? Bueno, este es un tema rápidamente del paso del ciclo investigativo. El tema de estado de arte, el marco conceptual, el problema. Seguimos con el tema del problema. Bueno, acá, en el tema del planteamiento del problema, el problema de investigación hay que dividirlo en varias partes metodológicas a seguir para que uno no se enrede. Primero hay que buscar un planteamiento del problema. Tenemos que comenzar con un método de carácter deductivo, de lo general llegar a la parte particular, como una especie de pirámide invertida, es decir, conocer todo ese fenómeno social, muy general, un planteamiento, las causas, los hechos, las dificultades, las contradicciones, las ambivalencias que tiene ese fenómeno sociojurídico, y comenzar desde la parte general para ir llegando a la parte específica y generar una inquietud que finalmente va a ser la formulación del problema de investigación. Aquí está la pirámide invertida, que comenzamos con un método deductivo general a lo particular. Unos argumentos sólidos en materia de problemas de investigación, una cita, unas estadísticas que vayan a fundamentar esa necesidad de resolver ese problema, y finalmente la inquietud, que lo que han denominado algunos dedicadas a la metodología, la formulación o el planteamiento de la pregunta de investigación. No es fácil hacer preguntas de investigación, porque hay que buscar, lo que les comento, una trascendencia, preguntarse qué es importante en ese momento, y de acuerdo al enfoque que se está dando a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Seguimos. Rápidamente, las partes del problema de investigación. Esta es una metodología que se ha ido generando ya de Hernán Sapieres, el mexicano, y otros tratadistas en materia de investigación sociojurídica, y no hay que enredarnos en el tema de investigación. Yo siempre le digo a mis estudiantes: mire, presénteme un proyecto de investigación con máximo 10 hojas. Hoy estamos en la parte muy breve,
y por eso es que la estructura del problema no puede superar las 3 hojas, pero muy bien estructurado. ¿Cómo va a ser esa estructura del planteamiento del problema? El problema se va a dividir en 3 partes. Un planteamiento, que es lo que es la parte general, para poder describir todo el fenómeno sociojurídico, la relevancia. No olviden unas cosas que más los estudiantes caen y se olvidan, es que estamos en una facultad de Derecho. A veces se olvidan que estamos en una facultad de Derecho y que los problemas tienen que basarse dentro del ámbito sociojurídico. Muchas veces es diferente un problema de investigación en trabajo social o en otras materias, otras carreras que diferente al Derecho. Entonces a veces nos olvidamos de la parte del Derecho, la parte sociojurídica. En segunda parte está la formulación, la pregunta de investigación. Esa inquietud no puede pasar de 4 renglones. Cuando una pregunta de investigación tiene 5 o 6 renglones está mal, o tiene un solo renglón también está mal, porque tampoco no podemos caer en extremos, ni muy simple, de un solo renglón. Yo no puedo decir en un problema de investigación que es el aborto, ese es un problema de investigación, pero puedo hacerlo en 2 o 3 renglones, es decir, cuál es el impacto del aborto en la localidad de Teusaquillo a partir de la sentencia de la Corte Constitucional. Ya implica una especie de trascendencia o proceso metodológico. Finalmente, tenemos una sistematización que son los subinterrogantes que salen del interrogante principal. De ahí que la importancia de que cuando vamos a hacer el problema de investigación, lo demás viene por añadidura, porque vienen los objetivos, que es el segundo paso, vienen los objetivos específicos y todo debe estar relacionado. Siempre le comento a los estudiantes que no se les olvide el tema de la relación de causalidad. A veces es como romper la unidad de la materia cuando se está haciendo una ley. Recuerden en su derecho constitucional la unidad de la materia. Igual manera pasa con un proyecto de investigación. Resulta que la gente, por aumentar alguna cosa, sale y rompe la relación de causalidad. Incluye cosas que son ajenas o extrañas al cuerpo de la investigación. ¿Seguimos? La pregunta de investigación, esa inquietud del investigador, nunca puede ser una respuesta ni un sí ni un no, ni una respuesta muy inmediata. Seguimos. Planteamiento del problema. Lo que les había comentado, hay que identificar la contradicción. Estos son los temas un poco más rigurosos. A veces el estudiante no tiene capacidad para poder ubicar ese fenómeno del problema de investigación. La percepción que está pasando en la realidad, diagnosticar la situación y conocer una serie de valores jurídicos. Solamente se logra a través de una investigación primero rigurosa. De ahí que recomiendan, lo primero que se debe hacer es investigar y saborear el estado de arte en una investigación. El estado de arte que es incluso una figura muy reciente en la investigación sociojurídica. Seguimos. Y finalmente, aquí hay unos requisitos para hacer el problema de investigación. Debe señalar las manifestaciones del problema, manejar 2 variables como mínimo, variables que tengan relevancia jurídica, definir con claridad el problema, nunca puede ser confuso ni que sea realmente muy largo, sino debe ser muy claro, muy conciso, muy específico, y implica delimitar los aspectos importantes en abarcar el problema de investigación. Y finalmente tenemos, acá, por ejemplo, aquí sí es un problema, un interrogante. ¿Cómo influye la sentencia de la reelección presidencial en la participación política de los ciudadanos en la época de la reelección presidencial? Un tema de trascendencia que hay que entrar a investigar. Seguimos rápidamente. Puede hacer problemas también, la formulación la puede hacer en forma declarativa, no solamente interrogante, sino declarativa. Entonces, por ejemplo, acá se está haciendo en forma declarativa. El estudio pretende analizar las preguntas reiteradas del incesto en los departamentos de Boyacá como acciones violatorias de derechos fundamentales. Estoy hablando aquí del incesto. El incesto, esa conducta que ustedes ven en el tema de derecho penal, pues tiene mucha trascendencia en sociología y en la Corte Constitucional. Aquí estamos haciéndolo de forma descriptiva. Y finalmente, sigamos. Pasamos. Bueno, aquí hay varios interrogantes. Por ejemplo, la última: ¿cómo ha ido la jurisprudencia de las altas cortes interpretando la figura de la coautoría? Entonces, es un tema también de trascendencia de investigación. Y pasamos. Bueno, aquí está, rápidamente les indico, acá está hecho un problema bien estructurado. Por ejemplo, ¿cuál es la problemática de prioridades ambientales en la región central
en los próximos años que pueda afectar la degradación del ecosistema. Miren que ahí está muy breve, estamos hablando de la región central como organización territorial, digamos, como organización política, y estamos hablando de un impacto jurídico como es la degradación del ecosistema. Y finalmente tenemos otro ejemplo, en qué medida el contexto internacional ha incidido en las reformas que han afectado a Colombia, que se han afectado en Colombia en los últimos años. Entonces aquí estamos en un interrogante que implica la trascendencia que da. Entonces, este es lo más importante, la metodología a seguir, vuelvo a repetir rápidamente en un minuto, que es planteamiento, formulación y sistematización del problema. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ante todo, quiero agradecerle a Arley Tafur, nuestro maestro de ceremonias, que tuvo que ir a cubrir otro evento. Por tal motivo, pues nos pidió el favor de continuar con su labor. La siguiente ponencia es la mía, soy Doris Parra, y para mí es muy grato presentar esta reflexión con ustedes, reflexión que he querido hacer sobre las normas APA, la he titulado así, normas APA versus ICONTEC, y quiero presentar el debate que en el mundo académico se ha venido desarrollando en torno a esas dos formas de presentación de citas bibliográficas. Te pido el favor, el tiempo, los 10 minutos listos. Entonces, APA versus ICONTEC. Esa reflexión, como les comentaba, parte específicamente de la práctica nuestra como docentes y como investigadores. En Colombia, desde 1979, el Instituto de Normas Técnicas ICONTEC, que yo creo que todos hemos escuchado, presentó para el país una norma técnica de calidad específica para la presentación de trabajos académicos, tales como ensayos, trabajos de grado, investigaciones, informes, en donde además de decirnos algunas pautas de forma, digamos, y acá es el énfasis, nos da definiciones precisas que contribuyen también con el trabajo investigativo. Las normas ICONTEC se difundieron en el país y tuvieron o han tenido desde su creación en 1979, repito, como finalidad el que todos en el mundo académico estandarizáramos la forma de presentación y de citación de referencias bibliográficas. Esto bajo los criterios de calidad y sobre todo, insisto, de homogeneización en el país del uso, digamos, para que todos habláramos un mismo lenguaje y pudiéramos comunicar los resultados de nuestras investigaciones de forma que todos nos entendiéramos en nuestro medio colombiano. No obstante, hace más o menos unas 2 décadas en Colombia y en el mundo, debido especialmente a los procesos de globalización que enfrentamos en todos los ámbitos y en particular en la educación, se han venido utilizando las normas APA. Estas normas datan de 1929, son formuladas, son hechas por la Asociación Americana de Psicólogos, quienes en este año, 1929, se reunieron con la finalidad, ellos editan una revista de psicología y esa revista tenía como característica el que era internacional. A partir de eso se reunió el comité editorial y propuso unas normas de referenciación de citas bibliográficas para el mundo internacional, es decir, excede los límites territoriales, y su propósito era que nos comunicáramos, que esos resultados de investigación se hicieran comunes de una forma, se presentaran en un lenguaje que todos lo entendiéramos. En nuestro medio, ¿qué ha pasado y dónde está el debate? Nosotros como docentes, especialmente en el medio académico y no solo en esta universidad, sino en todas, pedimos a los estudiantes: olviden la norma de ICONTEC, ya está desactualizada, no sirve, es anticuada, y hagamos la citación con normas APA. En la vida práctica, ¿qué ha ocurrido? Que los estudiantes e incluso muchos docentes no sabemos ni cómo se cita con normas APA ni cómo se cita con normas ICONTEC. La práctica, nosotros como docentes de metodología lo hemos visto, muchos estudiantes terminan presentando documentos de investigación en donde se hace una mezcla entre APA e ICONTEC.
hay poca claridad, hay críticos incluso tanto de normas ICONTEC como de normas APA, y caemos, digamos, en el facilismo de utilizar las normas pues de acuerdo a las plantillas que encontramos o bajamos de internet, sin conocer ni siquiera el fundamento o por qué debemos utilizarlas ni para qué. Se olvida pues el principal objetivo, que es utilizar un lenguaje estándar que permita la comunicación de los productos de investigación. Si los investigadores no logramos comunicar de forma clara y precisa nuestros resultados de investigación, ese trabajo investigativo se va a perder o por lo menos no va a ser visible. ¿Cuál es mi, digamos, invitación? Por un lado, entender que hay muchos más estilos de referenciación. Tenemos el estilo Vancouver, por ejemplo, que está destinado, diseñado para el ámbito de las ciencias médicas, para las publicaciones de investigaciones en áreas de la salud. Hay otras normas, la Chicago también, están utilizadas en el medio humanístico. No importa el estilo que utilicemos, lo importante es que escojamos el que sea, lo aprendamos a hacer bien, lo utilicemos siempre desde el comienzo hasta el final del trabajo, sin mezclar estilos. Ese es un criterio que yo personalmente los invito a seguir. No importa el estilo que usted utilice, las normas ICONTEC igual en nuestro medio siguen vigentes. No tengo ninguna relación con el ICONTEC, ambos estilos, APA e ICONTEC, son igualmente utilizados en nuestro medio académico, pero no perdamos la idea de que las normas ICONTEC siguen vigentes, se hicieron con el fin específico de ser utilizadas en nuestro medio colombiano, en el mundo académico. Las normas APA son utilizadas, como ya conté la historia, para documentos que van a ser publicados en el mundo internacional. Lo importante pues, y en la práctica así hemos tenido que hacer, es conocer los dos sistemas de normas para podernos desenvolver en el medio académico. Concluyo entonces, reitero la invitación, conozcamos las normas APA, conozcamos las normas ICONTEC, no están desactualizadas, el profesor no está fuera de contexto cuando exige a los estudiantes una u otra, las tenemos que conocer porque nuestro proceso de internacionalización de la investigación hoy en día así lo exige. Ya una sola, la norma ICONTEC, no es suficiente. Tenemos que conocer las dos. Es una invitación, la forma y el contenido de nuestros productos de investigación son ambos, forma y contenido, igualmente válidos. Muchas gracias. Voy a seguir. Bueno, esta séptima jornada de investigación la habíamos propuesto en dos partes. Por un lado estaban las ponencias, digamos, de investigación, 3 ponencias, acabo de presentar la tercera, y por otro lado viene la segunda parte de esta jornada que tiene que ver con los resultados de investigación. Esta segunda parte tiene como finalidad invitar también a nuestros estudiantes, a los docentes, para que nos cuenten sus propias experiencias, su relación con la investigación, y por eso tiene, digamos, un corte un poco diferente. Queremos desde el Centro de Investigaciones hacer una invitación a nuestros estudiantes para que por favor se vinculen a los diferentes semilleros de investigación. Aquí ya esta noche vimos uno de los excelentes resultados que uno de los grupos de investigación ha dado, y no es la primera vez, digamos, cada vez consolidamos más la participación de nuestros estudiantes, quienes son elemento vital dentro del proceso de educación formativa y de investigación. Nuestro primer invitado dentro de este ámbito de los resultados de investigación es el doctor Rodrigo Torrejano Vargas. Él es compañero nuestro, docente, investigador, pertenece al Grupo de Derecho Público y Sociedad, y por favor un fuerte aplauso, le damos la bienvenida. Su ponencia se denomina Educación Política Educativa y Representación Social. Muchas gracias. Muchas gracias. Por inconvenientes técnicos les llevo la presentación. Es lo siguiente: las ponencias anteriores
los ubican ustedes en el marco de la formalidad y la teoría. Y cuando usted intenta pasar de la formalidad y la teoría a la praxis, al hacer, encuentra que se despista. Porque la rima, la sincronía entre lo teórico y lo práctico es el hacer. Parece redundante, parece obvio, pero lo dice todo. ¿En qué sentido? En que, como bien lo explicó Ricardo, pues hay un planteamiento y un problema. Y hay que trabajar con unas fuentes. Y esas fuentes hay que trabajarlas a la luz de unas instrucciones que nos llegan de afuera. Ejemplo, APA, lo que estaba mencionando Doris. Pero usted tiene eso en su cabeza y usted le puede preguntar de eso y puede responder de eso. Pero cuando intenta utilizar eso en lo que usted intenta desarrollar, surge otro reto. Es el reto que solamente surge cuando usted acomete el desarrollo práctico de la teoría. Y eso solamente lo comprende el que lo ha hecho. Si usted no lo ha hecho, usted va a decir que lo que estoy diciendo no tiene sentido, que parece una perogrullada, una tautología, que me estoy inventando quién sabe qué cosa. No, solamente es eso. Por eso, más que entregar el resultado de una investigación que hemos venido haciendo con Henry, que habló al principio, yo quisiera invitarlos a lo siguiente. No se queden con la instrucción o con la explicación manual, de tipo manual. ¿Qué me refiero con explicación de tipo manual? Esa que usted encuentra cantidad de bibliografía en cualquier biblioteca, donde dice manuales de investigación hechos por A, por B, por C, unos más difíciles que otros, unos más unos más densos que otros, pero finalmente nos complican a veces la vida. Esto parece absurdo, pero lo voy a detallar con más claridad. Todo esto comienza con curiosidad. Si no hay curiosidad, no hay investigación. Y la curiosidad con la investigación es una curiosidad que va más allá de leer unas poquitas cosas y de escribir unas poquitas líneas. La curiosidad lleva a que tú encuentras algo y ese algo te abre las puertas de una caja de Pandora. Pero a diferencia de la mitología, no es de tristeza, sino de grandes retos que siguen avasallando al investigador. Lo que te está diciendo eso es que lo que tú haces es apenas el inicio de algo que no va a concluir muy rápidamente. Por eso, cuando ustedes acometan un trabajo de investigación en el marco de un requisito de pensum para una graduación, es apenas una pequeña cuota inicial de lo que realmente es la investigación. ¿De acuerdo? En esa misma línea, cuando usted se mete en el trabajo de la investigación, de un trabajo de grado, de una tesis, tiene que estar consciente que su curiosidad tiene que estar limitada por las circunstancias. Usted tiene que graduarse. Pero igualmente, dentro de esa limitante, ábrale la puerta a la extralimitación de la curiosidad, para saber que lo que está allí es apenas muy poco y no se contente con lo que haga. Y si puede desarrollarlo más adelante, hágalo. No deje que muera esa curiosidad. Esa curiosidad entonces lo lleva a usted a buscar fuentes. Cuando uno tiene la experiencia de docente de metodología, como explicaba Ricardo, o de trabajo de grado, uno encuentra esta curiosidad. Una fuente no más, y el resto de bibliografía o de referencias son libros que trata la fuente que usted leyó, pero que usted nunca ha leído. Está matando la curiosidad. Es antimetodológico, es antifilosófico dentro de la investigación, mata el querer ser. Con otro ejemplo con mayor claridad, uno lee el texto donde dice Kant dijo, Hegel dijo, el realismo jurídico, el justnaturalismo, el positivismo jurídico. Y me dice, qué bueno, lo leyó. No, es que en el que yo leí dijeron que él lo dijo. Por ahí no es el camino. El camino es que si a mí me citan a Kant, vaya a Kant, allí donde le está diciendo el autor que lo encontró. No se quede con el dimes y diretes, sino vaya allá si tiene tiempo, porque allá es donde usted encuentra lo que realmente necesita.
Y si va a Can de pronto lo vota otro. Y entonces usted va enriqueciéndose. Eso es lo que tiene que hacer usted cuando adelanta su investigación. Procesamiento. Usted tiene las fuentes. Pueden ser de primera mano, fuentes primarias o fuentes secundarias. Entre las fuentes primarias está inclusive, en términos jurídicos, pues, leyes, decretos, ordenanzas, sentencias, etc. Procesamiento es, ¿y cómo lo analiza? Usted tiene que tener un bagaje teórico para saber con cuál concepto y desde cuál perspectiva teórica va a procesar o va a digerir lo que encuentra allí. Y es allí donde volvemos a tener dificultades cuando uno es maestro de esta área. Y es que donde más encuentra uno que tienen limitante los estudiantes es en la delimitación, entendimiento y aplicación de un marco teórico conceptual. Allí es donde hay bastante debilidad. ¿Por qué? Porque uno encuentra que hay confusión entre lo que es un marco teórico y lo que es un marco jurídico. Y la confusión va más allá, hasta el punto de meter a veces el marco histórico por marco teórico. Entonces, allí es donde necesitamos tener claridad de eso. ¿Desde qué perspectiva lo hago y cómo lo analizo? Porque dependiendo del concepto, el resultado va a ser diferente. Y no porque la fuente no sea fidedigna, sino porque usted está en una lectura desde una perspectiva de esa fuente y por lo tanto el resultado es distinto si lo hace desde otra fuente, desde otra perspectiva teórica, perdón. Y con eso entonces usted ya emite proposiciones. Por eso me voy a detener en este punto, donde más he encontrado dificultades de los estudiantes que he tenido a lo largo de varios años en la institución, es dentro del marco teórico. Les voy a decir algo, en la práctica, a veces uno encuentra el marco teórico leyendo autores sin saber qué es, en lugar de hacerlo diciéndole que es el marco teórico del autor. No sé si me expliqué, vuelvo a decirlo. Uno puede decir, lea el marco teórico, uno lee la teoría del marco teórico, se va al autor y dice es esto. O usted puede leer el autor que le ponen de referencia o muchos para hacer su trabajo sin saber de qué escuela es, y usted saca las deducciones de él y luego dice, ah, ese es el nombre que le dio a este señor después de haberlo leído por sí, sin la impronta de la escuela teórica a la cual pertenece. Dos caminos para hacer lo mismo. Usted como investigador lo escoge. Y a veces pasa esto, hasta a un investigador le pasa. Dice, yo marco teórico y usted va y procesa la información y nunca lo aplicó. Y quedó por allá en una partecita que dice marco teórico. Y hay un divorcio total y absoluto. Entonces cuando uno lee, uno encuentra que no hay concordancia entre el desarrollo y el marco teórico que utilizó. Así de delicada es la cuestión de saber qué es un marco teórico y aplicarlo. Pero finalmente, ya sea que lo coja usted por la teoría o por la práctica del autor yendo a la teoría, finalmente es lo que da la impronta a su trabajo. Es lo que lo hace diferente en ese procesamiento. Esto para decirles ya cosas de lo que hemos hecho con Henry a lo largo de 2 años de investigación. Nuestro trabajo ha sido de corte muy histórico y lo último que estamos haciendo es de identidad social. Y la teoría que estamos utilizando, o el marco teórico y conceptual, es una cosa que se llama Escuela de las Mentalidades. Una cuestión que viene de Francia y que han sido los franceses los que lo han desarrollado. Autores que no viene el caso citar, pero que hemos tomado en cuenta y que nos han permitido decir lo siguiente: haga el procesamiento de la información pensando en la vida de las personas, digámoslo así, como en la biografía, pero igualmente haga lo que está haciendo pensando que las personas no lo hacen todo y están inmersos entre una estructura, algo general, global. Combine esos dos, procese la información y usted nos va a dar un resultado en el que va a explicar el proceso de identidad social de los ingenieros en Colombia como profesión a la luz de lo que han escrito grandes ingenieros y lo que en la práctica, por ejemplo, contratos de empresas públicas y privadas han establecido alrededor de lo que es la personalidad del ingeniero en Colombia. Fíjense, elementos muy individuales y elementos de contratación, y ahí es el tema que nos involucramos propiamente con el derecho. En esa medida, el punto de la estructura, y eso que hemos llamado nosotros el ethos, que es como la presencia o la impronta del ingeniero en Colombia, ¿cuál es? Que básicamente a mediados del siglo XIX surge como el profesional del futuro, en contravía del profesional de siempre, el abogado.
porque eran muchos los abogados, o siguen siendo muchos los abogados, y para el siglo XIX había pocos ingenieros. Entonces, ¿qué pasa? Desde la política pública educativa se dice: queremos profesionales pragmáticos y útiles que le entreguen grandes cosas al desarrollo económico del país y no litigios. Y por eso la formación del ingeniero se catapulta para pensar en cuestiones de PIB, crecimiento y no sé qué más cosas, y vamos analizando esas cosas, y eso es como que ahí vamos, y solamente lo dejo ahí. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rodrigo Torrejano Vargas por su presentación. Invitamos a continuación a Óscar Guateque Cruz. Él es estudiante de la Facultad de Derecho, 10º semestre, de la Corporación Universitaria Republicana. Bienvenido. Muy buenas noches a todo el honorable auditorio, a la mesa principal. Mi nombre es Óscar Guateque Cruz, pertenezco al semillero Carlos Gaviria Díaz de la Corporación Universitaria Republicana, y hoy no les vengo a hablar de derecho procesal constitucional, sino de un tema que me apasiona, que se llama negociación colectiva. La ponencia la he titulado Vicisitudes de la negociación colectiva en Colombia. Iniciaré esta ponencia trayendo a colación algunos antecedentes de este derecho y de algo tan importante que en Colombia, a la luz de la cátedra, poco se analiza. Vamos a rememorar que la sociedad en la Primera Guerra Mundial buscó la necesidad de crear un organismo como la Organización Internacional del Trabajo, en la búsqueda de facilitarle a los trabajadores mecanismos a través de los cuales se hicieran cumplir o se hicieran respetar sus derechos. Este organismo, que fue creado en 1919, fue el mismo organismo que en 1949 creó por primera vez en el mundo convenios que comenzaron precisamente a hablar sobre la necesidad de proteger a los trabajadores. Hay 4 convenios que son los más relevantes, a mi modo de ver, que son el convenio 87 de 1948, 98 de 1949, el 151 y el 154 de 1978 y 1981. ¿Qué es lo importante de este proceso de investigación que me ayudó también a formar el doctor Henry Bocanegra a través de mis diferentes clases en mis semestres académicos acá en la universidad? Lo importante de este análisis, de este estudio, es que en Colombia, a pesar de que un organismo supranacional como la Organización Internacional del Trabajo ya había expedido unos convenios o generado unos convenios para proteger a los trabajadores, en Colombia eso no había sido aplicable. La legislación colombiana siempre ha estado rezagada, en especial en las necesidades de los empleados en Colombia y mayormente en la necesidad de los empleados públicos. Soy servidor público y pues por eso me interesa mucho la materia. Solamente hasta el 2000, hasta el año 2000, Colombia ratifica ante la Organización Internacional del Trabajo la negociación colectiva para los empleados públicos. Y para ello simplemente voy a hacer una comparación. Aunque la negociación colectiva existía desde la expedición de los convenios que ya cité en el sector privado, esta negociación colectiva o este derecho era limitado a los servidores públicos con ocasión a una errada interpretación del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo de 1950. Curiosamente, pues, una norma de 1950 no podía prohibir un término que ni siquiera existía en ese tiempo, que era la negociación. Ahora bien, ese artículo del Código Sustantivo del Trabajo señala una prohibición para los servidores públicos de presentar pliegos de peticiones y de celebrar convenciones colectivas. La convención colectiva se deriva precisamente del tipo de vínculo contractual
que un empleado, que un trabajador tiene con su empresa, o sea, de carácter privado. Situación que desde luego no era al lugar con el tipo de vínculo que ostentan los servidores públicos, que es de tipo legal y reglamentario. Así las cosas, recientemente la sentencia C-1234 del 2005, la Corte señaló que esta prohibición era simplemente una excepción al artículo 55 de la Constitución Política, que es en donde en el derecho interno encontramos la negociación colectiva en Colombia. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y con la regulación o reglamentación de las normas superiores, en ningún momento la Asamblea Nacional Constituyente hizo diferenciación del derecho para privados o para públicos. No obstante, durante 28 años, después de ser reglamentado el convenio 154 de la OIT, se privó a los servidores públicos en Colombia del derecho a la negociación colectiva. Vicisitudes es enfrentarse a una reglamentación interna en Colombia a través de dos normas de las cuales no voy a ahondar por la premura del tiempo: decreto 535 del 2009 y decreto 1092 del 2012, a través del cual se reglamenta la negociación colectiva en Colombia en el sector público, que desde mi perspectiva no eran sino una burla para los servidores públicos. Decreto 160 de 2014, solamente hasta el 2014 se genera una norma que se aproxima, digo que se aproxima porque aún hace falta mucho, y más aún cuando recientemente esa norma, y tengo que hacer una exaltación también al doctor Jairo Villegas Arbeláez, que en mi entender es la persona que más conoce en el país sobre negociación colectiva en el sector público, un doctrinante, profesor del externado y de otras universidades y asesor de confederaciones en el país. Decreto 160 que fue demandado y que en un reciente pronunciamiento de mayo del 2017 del Consejo de Estado señala que el convenio 151 y 154 de la OIT no hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, porque fueron incorporados a través del artículo 53 y, si bien es cierto, hacen parte del ordenamiento jurídico interno, no hacen parte del bloque. Desde luego, pues para todos los servidores públicos esto es como un baldado de agua fría, porque es diferente cuando tienes mecanismos supranacionales a los que puedes acudir por la violación de un derecho, diferente cuando ese derecho no está contemplado dentro del bloque. Para ir redondeando el tema, quiero hacer unas pequeñas conclusiones. Primero que todo, es importante que en las universidades, en el área, por lo menos para comenzar, de derecho colectivo, se comience a enseñar en particular a los nuevos juristas o a quienes pretendemos ser juristas qué es la negociación colectiva, porque los docentes, inclusive expertos en derecho colectivo, muchos de ellos no saben la naturaleza de la negociación colectiva, y de hecho muchos de los abogados que a diario se enfrentan al ejercicio del derecho desconocen qué es la negociación colectiva, y en particular en el sector público, porque no estamos hablando de una normatividad antigua, estamos hablando de que hace apenas 4 años empezó a regir una norma en Colombia y se comenzaron a celebrar negociaciones colectivas en el marco de una reglamentación que a la par coarta mecanismos de negociación, de solución de conflictos como el arbitraje. Ahora bien, la principal conclusión, además de ejercitar una cátedra que a todos nosotros y a todos los interesados, a todos los curiosos del derecho, a través de semilleros de investigación o a través de el ejercicio propio del derecho, es quién nos depara como servidores públicos si el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa ya se pronuncia al respecto. Y para eso, personalmente, dentro de ese mismo
proceso de investigación, entonces se está adelantando una presentación de una tutela, ¿sí? Desde luego que debería ser de conocimiento de la Corte Constitucional, para ver qué define la Corte Constitucional, que al fin y al cabo, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, es el que debe decir si ese derecho, ¿cierto?, que fue ya supranacionalmente reconocido para los servidores públicos, se puede coartar de esa manera. Yo les quiero agradecer por este espacio. Quiero dar un especial saludo a todos mis compañeros del semillero de investigación. Es un honor para mí estar hablando acá de un tema que me apasiona, que es un tema personal y que de cierta manera está alejado de la academia, pero que con la ayuda de muchos docentes he podido explorar a fondo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al estudiante Oscar Guateque. Invitamos a continuación a Valentina Calle. Ella trae una ponencia que se denomina El semillero de investigación, experiencias desde la investigación formativa. Valentina es estudiante de la Facultad de Derecho y la invitamos, recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por toda su asistencia, directivos, docentes y mis compañeros. Bueno, para iniciar, yo les voy a establecer qué metodología vamos a emplear en esta presentación. Inicialmente vamos a establecer, bajo mi experiencia, cómo se debe investigar, cómo se debe empezar a investigar y cómo debemos ahondar en el hecho de lo que es investigar. Y en segundo lugar, les voy a contar varias anécdotas, varias experiencias que he tenido representando a la universidad y en nuestra misma casa de estudios. ¿Cómo empezar? Bueno, yo considero que para empezar a investigar debemos tener curiosidad, debemos tener ganas y debemos establecer un método de estudio. Todo esto en 6 ítems. El primero, como lo mencioné, es escoger el área de interés. Uno que debe investigar si no quiere saber al respecto. Uno debe investigar lo que le gusta saber. Y como estudiosos del derecho, ¿qué debemos investigar? Sociología jurídica. El acompañamiento de un docente asesor. Tú puedes investigar bajo tus propios medios, pero un docente te va a marcar una línea que debes seguir, que debes criticar, apoyar o simplemente puedes volver a establecer una metodología. Establecer una metodología como nuestro tercer paso. Tú puedes utilizar una metodología francesa, alemana, colombiana, una metodología autóctona, pero debe haber una secuencia de pasos que nos lleve a determinar qué queremos saber. Leer, repetir este paso las veces que sea necesario. Leer, leer y volver a leer. Dejemos de tragar en cero. Mediante la lectura podemos establecer nuestros puntos de vista. Y cuando fundamentamos un punto de vista, creamos pasos que van a ser fundamentales para todo el estudio del derecho. Desestimar teorías y plantear nuevas soluciones. Repito, dejemos de tragar en serio. Empecemos a establecer críticas autóctonas desde la academia. Eso sí, con mucho fundamento. Practicar presentación personal y elocuencia al público. Pero eso viene con añadidura. Si tú sabes de lo que estás hablando, todo te fluye. Solo se puede ver lo imposible si se lo está buscando. ¿Quién investiga más que un detective? Nosotros, los estudiantes, los docentes, los que estamos a cargo de un centro de investigaciones, a los que nos apasiona, los que queremos ir más allá. Como segunda fase de nuestra presentación, vamos a hablar sobre las experiencias personales. Yo no es que sea una crack o la capa en las experiencias personales, pero les quiero hablar como estudiante, como compañera, como alumna. Les quiero decir que en la Universidad Libre, el 20 de abril de este año, pudimos representar junto a mi compañero Nicolás Segura a la Corporación Universitaria Republicana. No les voy a hablar de las náuseas y de todo lo que nos causa el hecho de estar enfrente de gente que nunca hemos visto. Pero el orgullo y el honor que tú desembocas a la hora de hablar de una ponencia que a ti te gusta, esa sensación es indescriptible. En la Corporación Universitaria Republicana también tuve la oportunidad de estar acá, más o menos en mayo, si no me equivoco,
con mi compañero Andrés Cortés. Presentamos la conferencia Esclavitud del siglo XXI. La verdad, si uno cree que un congreso internacional es importante, imagínense uno estar con los colegas o con la posible competencia al lado. Nosotros no sabemos si nuestro jefe está sentado al lado de nosotros o si podemos sentar jurisprudencia. ¿Qué elementos podemos tomar en una presentación? ¿Qué debemos tener en cuenta? Principalmente la metodología, que como les digo, no está en cabeza de cada uno. En segundo lugar, la disciplina del trabajo de investigación. El trabajo de campo que hacemos es la base principal de lo que se pretende criticar. La propuesta sustentada en doctrina, en jurisprudencia, entre otras fuentes que ustedes escojan. Pero sobre todo, sustentemos nuestras tesis bajo el raciocinio propio. El procedimiento es sencillo. Como lo han dicho ponencias anteriores, podemos establecer 1001 procedimientos ya estandarizados, por decirlo así. Pero, a mi parecer, debemos tener 3 pasos. Primero, la indagación. En segundo lugar, la crítica, la opinión o el cuestionamiento que quiero establecer. Y en tercer lugar, la propuesta. Yo quiero investigar, yo quiero conocer, pero yo no solamente voy a criticar, yo quiero proponer. Estos son uno de los pocos conceptos que yo creo que yo quiero que queden en la cabeza de todos nosotros. Metodología, asesoría, doctrina, área de interés, presentación personal y confianza. Que como les dije, eso viene por añadidura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dando continuación a nuestro programa, tenemos la participación de Nicolás Segura. Él es estudiante de la Facultad de Derecho y obtuvo el galardón del primer puesto en el tercer encuentro nacional e internacional de semilleros, grupos de investigación y redes 2018, organizado por ACOFADE. Él trae una ponencia que se denomina Reflexiones sobre el Derecho Indígena. Compañeros, muy buenas noches. Ante todas las directivas, a los demás docentes, un saludo muy especial para nuestro director del Centro de Investigación, el doctor Rodrigo Plazas, a los jefes de área de cada una de las a las jefes de área de la Facultad de Derecho, también un saludo especial a una persona que nos ha apoyado mucho en la jefatura de área, como ha sido el doctor Fernando Mitrago, que nos encuentra el día de hoy, y en especial a mis comunidades indígenas, aquellos pueblos del Putumayo con los cuales me he apasionado y he encontrado la razón para poder llegar a esto, para poder desarrollar academia e investigación. No más faltaba agradecerle a Dios, obviamente, y pues a quienes nos han tenido aquí hoy en día. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Nicolás Segura. Se ha construido academia, se ha construido investigación. Y no solo decirlo, compañeros, solamente porque vamos a hacer 2 reflexiones. Una acerca de lo que es la investigación. ¿Qué es la investigación? La que nos ha llevado hoy en día aquí. La que nos ha traído a que nos apasionemos por algo, compañeros. Esto no es solamente un requisito de grado. Esto no es solamente un requisito de grado. Esta es la necesidad de que empecemos a construir un país. Esta es la necesidad de que nuestra pasión se vea reflejada. Es la necesidad, compañeros, de que nos demos cuenta de que simplemente no vamos a ser abogados, sino que también vamos a marcar un precedente, y sobre todo, en especial para la Corporación Universitaria Republicana, de que tengamos el nombre de que aquí no solamente salimos graduados de Derecho, sino investigadores y juristas. Por razón de esto, hice un análisis inicial, que el ser investigador no solo es una manera de exponer nuestras opiniones, es también vivir y apasionarse por nuestra vocación en la carrera y sentir que desde un pequeño criterio podemos ayudar a mejorar el mundo, pero sobre todo nuestra labor académica y profesional en cada una de nuestras áreas. Continuamos entonces hacia nuestra segunda reflexión. ¿Hacia qué nos ha llevado estas investigaciones?
Lo primero ha sido, y como lo dice o se titula mi ponencia, es las reflexiones acerca del derecho indígena. Se dividen en dos, las cuales pues han sido desarrollo de nuestras investigaciones. La primera, la jurisdicción especial indígena, un problema que para muchos es simplemente una jurisdicción más, especiales como lo es hoy la JEP, que dentro del pasionalismo constitucional se ha venido desarrollando y aún no entendemos cómo funciona, aún no entendemos cómo es su trabajo, aún no entendemos bien cómo son las situaciones de justicia, reparación, verdad y no repetición. La jurisdicción especial indígena surge del derecho constitucional, de nuestras ancestralidades, de muchísimas cosas que nuestras propias raíces, nuestros propios abuelos, quienes crearon continente, de verdad continente, antes de la invasión española, estaban aquí y ya tenían una legislación, ya tenían una jurisprudencia propia y ya tenían unos mecanismos de solución de conflictos, nunca teniendo en cuenta el castigo, nunca teniendo en cuenta la venganza y mucho menos el matar a una persona. Lo que para nosotros es una pena, para la jurisdicción especial indígena es un remedio. Para ellos, por medio de sus ceremonias, como lo es el yagé, como son los puetazos o el seco para las comunidades, es un símbolo de reflexión y de mejora, pero que para nosotros, hoy en día, siendo occidentales, lo hemos convertido más bien en unas tradiciones arcaicas que no podemos venir a manejar, en situaciones en las cuales no comprendemos cómo alguien es capaz de dictar sentencia en un solo día, sin ningún tipo de recursos, como sucedió con los compañeros NASA cuando sucedió un feminicidio por un miembro de las FARC. En un solo día dictaron sentencia, en un solo día, cumpliendo un debido proceso y un acompañamiento de la Fiscalía, le pudieron dar 40 años de prisión a una persona y no hubo ningún tipo de recursos y se cumplió porque estaba dentro de su territorio. Pero nos parece arcaico, nos parece zafado, nos parece fuera de foco que nosotros podamos tener en el Alto Putumayo, en el Bajo Putumayo, en las serranías o en demás sitios, un tipo de justicia que para nosotros no está válida en el mundo occidental. Ahora viene el segundo problema de reflexión, que es la consulta previa. ¿Qué es la consulta previa? La consulta previa es simplemente un derecho fundamental, que lo hemos visto hoy como un simple instrumento por las instituciones para poderse apoderar del subsuelo de la nación, para poder dictar leyes, para poder establecer mecanismos con los cuales poder arreglar, según ellos, económicamente a las poblaciones minoritarias o étnicas, las cuales se dividen en negritudes, palenqueros, raizales, el pueblo rom o gitano y nuestras comunidades indígenas. Las mismas raíces que hace 492 años empezaron a ser destruidas. Está dentro del bloque de constitucionalidad de Colombia. ¿Por qué? Porque el convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por la ley 21 de 1991, estableció que era una ratificación para nosotros, como colombianos, para poder realizar un ejercicio, una deliberación propia, con cultura y con tradición, y que posterior a eso, nuestra honorable Corte Constitucional, con la sentencia SU 039 de 1997, y en agradecimiento al pueblo Uwa de Boyacá, establecieron que era un derecho fundamental. ¿Por qué? Y si no me equivoco, existen los mayores constitucionalistas, pero ha sido uno de los pocos derechos colectivos fundamentales que existen en el país. Pero ¿cuál es la razón de esto? ¿Qué es nuestro mecanismo de defensa y protección? Es un mecanismo que hoy en día nuestro queridísimo aspirante a la presidencia, el señor Germán Vargas Lleras, pretendió con un proyecto de ley de su partido, Cambio Radical, venir a regular. Venir a que esto no sea una simple deliberación en la cual medimos los impactos económicos, sociales, culturales, ambientales, sino que está olvidando lo que es la espiritualidad y la ancestralidad. ¿De quiénes? De quienes han hecho tierra, de los mismos que han sido víctimas, de los mismos que son marginados hoy en día, de los mismos que aquí en la Iglesia de la Nieves vemos pidiendo monedas e ignoramos, pero que los gobiernos no se han dado cuenta de eso. Por eso
ni siquiera las mismas instituciones que tienen en su puesta representación los pueblos indígenas han logrado, porque lastimosamente también se están haciendo corruptas. La consulta previa y la jurisdicción especial indígena es necesario armonizarla, saber cómo la vamos a traer a nuestro mundo occidental. Ese es nuestro propósito, dentro de los centros de investigación, dentro de la invitación que les hago en este momento para el 25 y 26 de octubre a nuestro primer Congreso Internacional Étnico, aquí en la Universidad Republicana, para que nos demos cuenta cuáles son las distintas visiones y cosmovisiones que tenemos, que no solo somos un país de 45 millones de habitantes aproximadamente, que es mentira que el DANE diga que es 2.5% de la población indígena de nuestro país, o que apenas es un 4% nuestra población negra. Es falso, somos más, y todos los días los vemos, y todos los días tenemos raíces, y todos los días tenemos ancestralidad. Por eso, y no a razón de consulta, perdón, de campaña, siempre debemos consultar para vivir, porque defendemos la consulta previa y sabemos cómo tenemos que consultar, cómo tenemos que ser pueblo, y los invito a la reflexión, compañeros. Hoy en día no necesitamos simples abogados para ir a buscar cómo instaurar demandas. Necesitamos son personas protectoras de lo que verdaderamente somos, un país pluriétnico y pluricultural, como nos lo establece nuestra propia Constitución. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Nicolás. Entre muros y puentes, encuentros y desencuentros entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción especial para la paz. Ese es el título de la ponencia de Manuel León Pulido. Él es estudiante de la Facultad de Derecho y fue galardonado con el segundo puesto en el 9º concurso de semilleros 2018 de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Bienvenido. Muy buenas noches para todos. Los hombres hemos construido muchos muros y pocos puentes. Isaac Newton. De esta breve pero muy diciente frase ha derivado el título de esta ponencia que traemos hoy ante ustedes. Y ha nacido precisamente por una pregunta que el semillero de investigación ha ido encontrando, como ya en su momento lo dijera el doctor Torrejano, porque cuando uno se pone en la labor de investigar, se va sorprendiendo con que va reformulando los temas o va descubriendo nuevas temáticas. No estuvo arreglado, realmente creo que vamos a simplemente complementar de cierta manera algunas dudas o formulaciones de problemas de investigación planteados por el compañero Nicolás Segura, quien acabó de intervenir. El 17 de agosto del 2017, Marta Lucía Guazurumá, indígena Emera Chamí de 58 años, regresa después de más de medio siglo al resguardo de San Juan en Pueblo Rico, Risaralda. Debe llegar a reencontrar nuevamente sus tradiciones, su identidad, su ser indígena. La Jurisdicción Especial para la Paz ha sido el mecanismo a través del cual, luego de los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, en lo que conocemos como el nuevo acuerdo del Teatro Colón, generó una nueva especialidad de la jurisdicción. Sin embargo, esta nueva especialidad de la jurisdicción debe coexistir con una especialidad de la jurisdicción que ya existía incluso antes de que haya sido incorporada de manera positiva en el artículo 246 de la Constitución de 1991, que es precisamente la Jurisdicción Especial Indígena. Eso no quiere decir que las comunidades indígenas entraron a tener cuerpos jurídicos y procesales solo a partir de la promulgación de la Constitución del 91, sino que precisamente en el ánimo de la Constitución del 91 se reconoció y se les reconoció una identidad propia y una serie de normas y procedimientos propios. El artículo 9 del Acto Legislativo 01 del 2017, a través del cual se materializa la Jurisdicción Especial para la Paz, nos habla precisamente de la Jurisdicción Especial Indígena
y los conflictos de competencia que se pueden dar entre esta y la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, llama la atención algunas circunstancias. Por ejemplo, que de los magistrados de la JEP solamente existan 2 magistrados representantes de las comunidades indígenas. Como quien dice, menos del 10% de la comunidad, de la sociedad colombiana, se siente identificada o nos hacemos sentir identificados por nuestros dirigentes y representantes como indígenas. Es decir, que nos comimos bastante bien el cuento de que somos occidentales de segunda mano. O peor aún, nos vendieron completo el cuento del eurocentrismo, en donde la jefatura de prensa es Europa, la todopoderosa, y que todo lo que había antes de no existe o simplemente no debe ser tenido en cuenta. Bien, frente a esto hay que hacer varias precisiones. Toda jurisdicción debe tener origen constitucional. Por eso con el acto legislativo 01 se hace precisamente una modificación que consiste en proveer de nuevos articulados a la Constitución Nacional para la Jurisdicción Especial para la Paz, y el 246 será el artículo que nos dé la fuente constitucional de la Jurisdicción Especial Indígena. Lo cual realmente resulta chocante, hablar de una jurisdicción especial indígena como si fuera algo traído de fuera, como si fuera una realidad frente a la cual hasta ahora nos estamos enfrentando, como si los indígenas solo hasta este momento fueran visibles y estuvieran presentes. ¿Por qué escogimos la figura del muro? Porque el muro puede ser visto como un elemento de aseguramiento, pero también de división, de aislamiento. Y obviamente para muchos será familiar el álbum de Pink Floyd de los años 70, The Wall, El Muro. Y precisamente queremos detenernos en algo que uno diría que hace un abogado hablando de una parranda de rockeros de los años 70. Y a esto nos lleva la investigación sociojurídica, y es poder comprender que debemos dar ese salto de fe de la norma positiva cuadriculada que está ahí y que ciertamente es importante para la seguridad jurídica, pero que debe entrar en diálogo con el contexto, con la historia de la señora de la esquina, con la historia del empresario. De lo contrario, en palabras de Habermas, nos vamos a enfrentar con un conflicto entre la validez y la facticidad respecto del cuerpo normativo. En la introducción en el Asiábulo Zaratustra, Federico Nietzsche nos habla de los 3 estadios o transformaciones del espíritu: camello, león y niño. El camello es básicamente la figura del estudiante que lee a Ferrajoli porque toca, a Habermas porque toca y porque hay control de lectura y entra en el parcial. Y nos asusta de entrada, claramente. Pero luego de esto, damos el paso al león. El león es la figura que Nietzsche maneja para ese componente dialógico con esos textos. Ya leí a Ferrajoli, a Habermas, a Bobbio, a Vladimiro Naranjo porque tocaba. Ahora vamos a darnos la pena de entrar en diálogo con esos textos, para finalmente llegar a la transformación en niño, en esa esencia y potencia creadora. Eso es lo que hacemos en los semilleros de investigación. Inicialmente empezamos con libros voluminosos, de ahí extractamos algunos capítulos, de ahí determinamos líneas de investigación, creamos un marco a través del cual vamos a poder dinamizar la acción investigativa. Entramos a generar controversias con los textos, con las líneas, con la doctrina, con la jurisprudencia, con la ley, y finalmente creamos un producto nuevo. El producto nuevo en esta intervención no es la JEP, claramente no lo es. Tampoco vamos a decir que es el reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, porque sería decir que entonces el tema de los indígenas es recién descubierto. Simplemente queremos mostrar cómo 2 circunstancias que parecieran inicialmente no tener una relación directa, que es Jurisdicción Especial para la Paz y Jurisdicción Especial Indígena, sí la tienen, y es precisamente respecto de algo. Cuando ustedes analizan el artículo 9 del Acto Legislativo 01 del 2017, nos dice que los conflictos de competencia van a ser dirimidos por un superior híbrido. Y oh sorpresa,
tendrán que entrar a dirimir ese conflicto de competencia entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrados respecto de los cuales no verse el conflicto. Es decir, serán otros magistrados que no tienen la cosmovisión, ni la cosmogonía, ni la capacidad de comprender los usos, visiones y formas de las comunidades indígenas los que tengan que entrar a decidir, porque por disposición del acto legislativo, los magistrados, los únicos dos magistrados indígenas de la JEP, no pueden entrar a tomar parte en ese ejercicio de dirigir el conflicto de competencias. La conclusión básica y elementalmente que hemos querido proponer es esto. En donde todo el mundo ve una norma y una posibilidad de paz, nosotros vemos una cantidad de problemas, no en sentido negativo, no que la JEP es mala, no que el posconflicto es innecesario, no que regalamos el país, sino cómo es una norma que toca las fibras más sensibles de la sociedad colombiana, al punto que entra a tener diálogo y dinámicas de relación con toda la sociedad colombiana, y cómo nuestra misión desde la investigación, desde la academia, desde la docencia, es entrar en ese diálogo, tener capacidad de mirar la norma y decirle: un momento, usted no crea realidad, usted simplemente regula unos presupuestos que ojalá fueran tal cual como lo dice la Constitución, pero que finalmente lo que dinamiza realmente su labor, mi labor, la del docente y en general la de cualquier persona vinculada a la investigación, es identificar esas rupturas entre lo que la norma propone y lo que la realidad nos presenta a día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Manuel. Nos acercamos al final del evento, no sin antes reconocer que estamos cumpliendo con los tiempos establecidos, hemos respetado el acuerdo de los 10 minutos, felicitaciones para todos los participantes. Y pues le damos la bienvenida al doctor Eduardo Matías Camargo. Él es docente investigador, compañero nuestro del grupo Derecho Público y Sociedad, y para el cierre de este evento ha preparado una ponencia que se denomina Derechos Humanos y Extradición. Bienvenido, doctor Camargo. Un aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Se me ha invitado aquí a presentar parte del desarrollo de la investigación que se viene adelantando, no está terminada, sobre el proceso de extradición, la institución de la extradición de colombianos especialmente. Este es un tema altamente sensible. Creería que todos ustedes están al día de la polémica que hay en el país sobre la extradición de colombianos, en caso por ejemplo del señor Jesús Santriz y de otros muchos colombianos que a diario o casi a diario se están extraditando principalmente hacia los Estados Unidos. Es un tema por eso altamente sensible, que ha tenido un desarrollo a partir de 1980. Queremos decir que la extradición en el derecho colombiano, la extradición de colombianos no es una tradición histórica. Digamos, históricamente, si se mira, si se revisa el tema de la extradición, hubo un tratado de 1851 con Gran Bretaña sobre la extradición, pero siempre estos tratados fueron de extradición de extranjeros. La extradición de colombianos solamente se vino a instituir a partir del código del decreto 100 del año 1980 hacia acá. Eso es lo que ha desarrollado todo un conflicto que ha tenido grandes repercusiones en el orden público, en el orden jurídico, durante todo el siglo, la mitad del siglo XIX, porque digamos el derecho penal en lo que es la República de Colombia, después de la independencia, siguió rigiendo el derecho penal hasta 1837, cuando se despidió el primer código penal. Después, en el año 60 se despidió otro código, después en el año 1890 se despidió otro código. Todos estos códigos no tenían la extradición, solamente se habló legalmente de la extradición en el código de
36, con la ley 95 del año 36. Hasta acá los códigos nacionales ni la Constitución de 1886, que rigió hasta 1991, tampoco hablaba ni establecía la tradición ni en nacional ni en extranjero. La Constitución no mencionaba ninguna referencia a la tradición. En el código de 1936 se reglamentó la extradición, decía allí, de extranjeros, que se regiría porque a conformidad con los tratados internacionales o si en caso de que no existieran por el Código de Procedimiento Penal. Colombia ha firmado 22 tratados bilaterales de extradición, es decir, entre un país y otro, como Colombia con Estados Unidos o Colombia con Venezuela o con Cuba, y 2 tratados multilaterales de extradición. Pero todos estos tratados, hasta el año, todos estos tratados, a excepción de Estados Unidos, no prevén la extradición de colombianos. Estos tratados para garantizar la extradición de extranjeros que han delinquido en el extranjero y se encuentran en refugio en Colombia y han sido solicitados ante las autoridades colombianas. La extradición, de esta figura de la extradición mejor, sufrió una gran transformación con el Código de 1980, antes del Código de 1980, con el Tratado de Extradición con los Estados Unidos que se firma en 1979 se firma en el gobierno de Turbay Ayala, y el embajador que lo negoció era el doctor Virgilio Vargas, y allí se establece por primera vez la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos, lo que empezó a generar una perturbación muy grave del orden público, al punto de que llevó incluso para algunos, así lo afirman, a la toma del Palacio de Justicia, que dicen que la Corte Suprema de Justicia fue inmolada allí debido a intereses también de los extraditables, porque el Tratado de Extradición preveía que antes de que el Ejecutivo lo aprobara la extradición finalmente, con una responsabilidad política, la Corte Suprema de Justicia diera un concepto favorable o desfavorable a la extradición. Entonces la Corte Suprema de Justicia estaba sufriendo grandes presiones por parte de los extraditables de que denegaran la extradición de los colombianos y eventualmente se declarara inconstitucional este tratado de extradición, como efectivamente sucedió. El tratado de extradición se firma en 1979, se hace la ley 27 del año 80, que firma la ley por la cual se incorpora la legislación nacional, pero esta ley solamente se hace el intercambio de los instrumentos, de las notas por las cuales se ratifica el tratado hasta el año 1982, hasta el 4 de marzo de 1982 es que se ratifica este tratado, cuando estaba a puertas de terminar el gobierno del señor Turbay Ayala. Es decir, 4 meses después sube a la presidencia el doctor Belisario Betancur, quien con una posición más nacionalista dice que no va a aplicar el tratado de extradición. Hay varias extradiciones solicitadas por los Estados Unidos, como el de un señor Van Grieken, y la niega diciendo que la tradición jurídica colombiana es no aplicar la extradición a colombianos. Durante 2 años el gobierno de Belisario Betancur niega las extradiciones de colombianos por medio de resoluciones del Ejecutivo, aunque hubieran sido aprobadas por la Corte Suprema de Justicia. Considera que históricamente en Colombia no es aplicable, que se violan las garantías procesales y el buen natural de estos colombianos que están siendo solicitados en extradición. Pero se revierte esa decisión del doctor Belisario Betancur debido al asesinato que sufre el ministro Lara Bonilla, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, es asesinado aquí en Bogotá, lo que lleva al doctor, al presidente Belisario Betancur a restablecer la extradición de colombianos, y con el problema de que la Corte Suprema de Justicia debe conceptuar, y nuevamente la Corte Suprema de Justicia se ve
presionada por estas fuerzas que no quieren que la extradición prospere, lo que lleva finalmente a la inmolación de esta corte. Puede ser una hipótesis, no está, para algunos está confirmada, para otros no, pero digamos, la corte finalmente, en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el año 1986, revisa la constitucionalidad del tratado de extradición con Estados Unidos y determina que este tratado es inexequible, que la ley que aprueba el tratado es inexequible porque fue firmada por el ministro delegatario con funciones presidenciales y no por el titular del Ejecutivo, que era el presidente en ese momento, Turbay Ayala, que se encontraba en el momento de la firma en la República Dominicana, y el ministro delegatario, no el designado, firmó la ley que incorporaba la legislación colombiana, y por esas razones la Corte encontró que, siendo esta potestad muy personalísima del presidente de la República, de conformidad con la Constitución, eran funciones de dirigir las relaciones internacionales y firmar tratados internacionales, no podía ser firmado por el delegatario, que no cumplía con todas las funciones presidenciales, no había sido investido de todas las funciones de un presidente de la República, como lo establecía la Constitución de 1886, y declara inexequible la ley que incorpora la ley 27 de 1980, que incorpora a la legislación nacional este tratado. El gobierno en ese momento, Virgilio Barco, que estaba cuando declara inconstitucional de la ley, considera que, como el presidente no la firmó, había un vicio ahí de la firma del titular. 2 días después de la declaratoria de inconstitucionalidad, firmó nuevamente la ley él como titular de la presidencia de la República. Y entonces llegó y la Corte nuevamente fue demandado, la Corte revisó, encontró, dijo no es posible, la Corte se hundió, esta nueva ley no ha tenido debates en el Congreso, esta ley es también exactamente inexequible, se tumba nuevamente el tratado y con Estados Unidos se ha firmado en 1888 un tratado de extradición que había sido modificado en el año 1940. La Corte dice se revive el tratado de 1888 con las modificaciones del año 40, pero los Estados Unidos no aceptan esta tesis y dicen que el tratado con Estados Unidos sigue vigente, y se crea un vacío, se crea una situación ingobernable, porque los Estados Unidos dicen que el tratado firmado con Colombia está vigente y Colombia dice es inaplicable, y se crea una situación bastante compleja que lleva a que el gobierno de Barco expida un decreto legislativo, un decreto de estado de sitio, estableciendo la extradición por vía administrativa sin control, sin concepto previo de la Corte Suprema de Justicia. Pero inmediatamente también hay una reforma, en el año 1989, una reforma constitucional de la justicia, donde se introdujo en los últimos debates la prohibición de la extradición de colombianos. Entonces llevó al gobierno de Virgilio Barco a hundir esta reforma, y se abre con la 7ª papeleta la convocatoria a la Constitución de 1991, que lleva a la prohibición en el artículo 35 del año de la Constitución del 91 la extradición de colombianos. Hasta el año 1997, que el gobierno de Samper, ante los problemas de orden público que tenía, la presión de los Estados Unidos, restablece la extradición nuevamente por vía constitucional en el artículo 35 de colombianos otra vez, y bueno, tenemos ese tema de la extradición, que después viene siendo reglamentada por la ley 600 del año, porque el código de 1936 rigió hasta 1981, y allí estaba permitida la extradición de extranjeros, pero no de nacionales. Entonces, con la Constitución del 91 se autoriza nuevamente la Constitución, la extradición, pero se hace por decreto, porque el Código Penal y el procedimiento penal no lo permitía. Y ya en el año 2000, con la ley 600, se reglamenta en este Código de Procedimiento Penal la extradición, y se reproduce en todo el capítulo de la extradición de nacionales en la ley 906. El mismo procedimiento de la ley 600 está en la ley 906.
Hasta aquí, digamos, existe un tema de extradición por vía hoy de Código de Procedimiento Penal, pero se han suscitado unas leyes especiales que aquí se han hecho mención alguna, como la ley 975, la ley de justicia y paz para los paramilitares, que llevó finalmente a la Corte a que la revisión formal que se hacía de la extradición, donde solamente se establecía que el delito se estableciera en las dos jurisdicciones del solicitante y del país solicitado, la entidad del solicitado, que el delito tuviera pena superior a 4 años, unas cuestiones muy formales, pero no se permite la evaluación probatoria ni ningún otro tipo de evaluación. Llevó a través de la ley 975, primero la Corte que siguiera con esa posición formalista de una revisión puramente de 2-3 aspectos formales, pero llevó poco a poco la reflexión a la Corte, primero a decirle al presidente de la República: la Corte autoriza, pero usted tiene que condicionar primero que no se le imponga a los colombianos pena de muerte, cadena perpetua, o que se impongan penas o se sometan a malos tratos por el o inhumanos. Pero finalmente la Corte terminó en 1994 cambiando su posición, diciendo que no se podrían extraditar las personas solicitadas en extradición si estaban vinculados a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, o donde hubieran víctimas, y que en este caso la extradición no procedería hasta que fueran reparadas y se le garantizara la verdad, la justicia y la reparación a las personas, a las víctimas del colombiano solicitado en extradición. Y esa es una línea jurisprudencial que fijó la Corte, que relativamente la ha mantenido vigente, y ahora viene una nueva ley especial que reglamenta la extradición de otra forma también bastante garantista, que es la Ley de Justicia y Paz, que es el acto legislativo número 1 del 2017, que se hizo aquí mención, donde existe en el artículo 19 la garantía de no extradición para los integrantes de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia que se hayan acogido al proceso de paz y que hayan sido solicitados la extradición. La JEP debe revisar antes de enviar a la Corte Suprema de Justicia si la persona cometió hechos y esos hechos fueron después del 30 de noviembre del año 2016, que fue cuando se firmó el acuerdo del tratado o el acuerdo del Teatro Colón, porque existe el acuerdo de La Habana, pero que fue a través del plebiscito no fue aprobado, nuevamente se renegoció, el 30 de noviembre del 2016 se aprobó como el acuerdo del Teatro Colón, y ese acuerdo del Teatro Colón se volvió la parte jurídica, la JEP, el Sistema Integral de Libertad, Justicia y Reparación, en el acto legislativo número 1 del 2017, y allí se reglamenta esta garantía de no extradición, donde ya incluso existe una ley reglamentaria, existe un comunicado de la Corte Suprema de Justicia que avala que la JEP puede practicar pruebas, porque en los demás sistemas, incluso en el de justicia y paz, no se permite que la Corte Suprema de Justicia o los defensores de los procesados, de los pedidos de extradición, soliciten pruebas. Con el sistema de la JEP, con la garantía de no extradición de la JEP, se va a permitir que la JEP practique pruebas, que la JEP, para revisar en la fecha de los hechos, pueda practicar estas pruebas, lo que probablemente sea una garantía muy importante, o es mejor, una garantía supremamente importante, que novedosa, que debe cambiar toda la institución de la extradición, porque digamos la extradición como venía del año 80 hacia acá de colombianos, antes del 80 no había extradición de colombianos, no se permite que se practiquen pruebas, viola la soberanía nacional, se viola el debido proceso, se viola el juez natural, se imponen penas, incluso como no hay tratado de extradición, porque en el tratado se establecía que no se podían sino juzgar por los hechos que estaban siendo solicitados, pues a partir de que no existe el tratado de extradición, generalmente los Estados Unidos, que es donde el 80% de los colombianos que han sido extraditados del año 80 para acá son hacia los Estados Unidos, allí no se respeta ese tipo de condicionamientos porque no existe un tratado de extradición, simplemente es como la voluntad del gobierno colombiano de decirle a los Estados Unidos: no le imponga pena, no le imponga cadena perpetua, no lo juzgue por otros delitos,
hemos visto como el caso Simón Trinidad, que fue extraditado por unos delitos, pero finalmente fue condenado por otros, violando este compromiso, pero es un compromiso a nivel, digamos, de ejecutivo, pero no un tratado internacional que obligue a los Estados Unidos a respetar ese tipo de garantías. Entonces se está creando a partir de la JEP toda una serie de cambios en extradición que operan en este momento solamente para los integrantes de la FARC o las fuerzas militares si llegan a ser solicitados en extradición vinculados al conflicto armado, pero que se considera que por favorabilidad, por principio de favorabilidad constitucional y por garantía, debe ampliarse a todos los colombianos solicitados en extradición. Y podría pensarse si es viable mantener la institución de la extradición para colombianos, si es posible suprimirla, porque existen tratados como el de la Corte Penal Internacional que obliga por el derecho penal internacional, tratados internacionales, a que se mantenga la institución de la extradición. Pero todo eso se tiene que evaluar si las garantías que se están dando hoy a los integrantes de la FARC deberían ampliarse a todos los colombianos, si es necesario o conveniente mantener la extradición o es posible regularla o abrirla en otros casos, salvo en el caso del Tratado de la Corte Penal Internacional, que es el único caso, el único tratado en el que se establece que se podrán extraditar colombianos en caso de que sean solicitados por esta Corte para ser juzgados en La Haya. Aunque existen otros tratados de derechos humanos que también establecen la extradición, que hay que mirar y cambiando la Constitución colombiana, porque existen compromisos internacionales como el Convenio Internacional contra la Tortura, la cual también autoriza este Tratado de Derechos Humanos, que incluso formaría parte del bloque de constitucionalidad, no se podría desconocer por una legislación interna. Por convenio de el derecho internacional rige, no se puede modificar sin renunciar o denunciar el tratado internacional. Todos estos aspectos que afectan gran parte de los colombianos, pero que han afectado al orden público y que siguen afectando al orden público, y es una gran discusión la que hay en torno al ejecutivo, legislativo, la academia, todos estamos metidos en esta discusión de la extradición, las consecuencias que trae para el país, la conveniencia o no. Forma parte de este proyecto de investigación, de la cual aún no se ha terminado de elaborar, digamos, hay un resultado final, todavía no, se está investigando, porque el proceso aún continúa, digamos, la ley reglamentaria de la JEP, donde se reglamenta, por ejemplo, las pruebas, no ha sido firmada, solamente se conoce un comunicado en la Corte Constitucional, no se conoce la sentencia completa sobre esta ley estatutaria de la JEP. Cuando se conozca la sentencia modulada o con todos los salvamentos de voto, lo que pueda haber ahí, pues se va a entender hasta dónde va a llegar estas garantías procesales para los integrantes de la gente, que aspiramos que se haga extensiva a todos los colombianos. Eso es todo por ahora. Bueno, muchas gracias a los participantes. Queremos recordar que las memorias de este evento estarán en la página web de la Corporación Universitaria Republicana. Igualmente el video de la 7ª jornada de investigación sociojurídica lo pueden encontrar en la página web de Republicana Radio, a quien le damos también las gracias. No sé si el compañero o el doctor Henry Bocanegra quiere participar. Por mi parte, muchas gracias por su asistencia. Agradecerle a todos los asistentes, estudiantes, docentes, académicos, igualmente a los ponentes, y no queda más sino igualmente a la doctora Doris Parra, que estuvo muy atenta a la logística, a la organización general del evento, y no falta más sino un agradecimiento a ustedes, un agradecimiento a las directivas de la corporación por brindarnos estos espacios donde realmente son importantes en la perspectiva de definir asuntos muy vitales para el país, para el Centro de Justicia y obviamente para la formación académica de nosotros. Muchas gracias. Ya en nombre de las directivas de la corporación levantamos la reunión. Muchas gracias.